La 12ª revelación, capítulo 6. La gran comisión. Después de 3 horas de dura escalada, llegamos al primer camino pavimentado. Habíamos esperado un buen tiempo a Coleman, pensando que podía tratar de cruzar por donde lo habíamos hecho nosotros. Pasaron varias patrullas y jeeps del servicio forestal que apresuraban la marcha hacia la montaña, dejando tras de sí una nube de polvo. Todos estábamos cansados y estremecidos, a excepción de Will, quien parecía emocionado por lo sucedido. ¿Saben? Todo lo que pasó nos muestra exactamente aquello que necesitamos ver. No he visto a un grupo de personas abrirse espontáneamente una experiencia como esta. El documento dice que no podemos enfrentar a las ideologías violentas solos, que necesitamos tener un descubrimiento y encontrar nuestra protección. Y eso es exactamente lo que pasó. Era verdad, pero estaba demasiado cansado para comentar el asunto. Tendremos mucho tiempo para descansar cuando lleguemos a Jerome, agregó. Y tengo el presentimiento de que Coleman está bien. Lo encontraremos. Hasta donde yo sabía, Jerome era un viejo pueblo minero situado al oeste de Sedona. El lugar era frecuentado por artistas. ¿Por qué ahí?, pregunté. Me regaló una sonrisa. Allí nos esperan los Hopi. Un ranchero nos llevó en su vehículo hasta el siguiente teléfono público. Desde ahí, Will llamó a Wolf, quien luego de 20 minutos llegó en el mismo Mercedes. Mientras nos apretujábamos en el coche, miró mis ropas sucias e hizo un gesto. ¿Tuvieron algunas visiones?, preguntó apenas sonriendo. Sí, dije antes de dejarme caer en el asiento trasero. Wolf nos condujo a través del pueblecito minero situado en las colinas para luego seguir 1,5 kilómetros hasta llegar a una granja. La casa era de adobe y estaba cubierta con un techo de zinc nuevo con paneles solares incorporados. En las inmediaciones había un granero y un corral que albergaba 3 caballos que parecían estar muy bien atendidos. Por ahí vagaba una bandada de pollitos. Nos saludaron 2 nativos norteamericanos, una mujer mayor de unos 80 años y un adolescente que parecía tener unos 15 años. Se apresuraron a servirnos una abundante comida compuesta por buñuelos de maíz, pollo y guacamole con cebolla. 1 hora después estábamos duchados, habíamos comido y nos disponíamos a levantar nuestras tiendas sin apenas hablar. Llegado el atardecer, todos estábamos dormidos. Dormí sin soñar hasta que un rayo de sol se coló por una rendija de la tienda y dio en mi rostro. Un coro de pájaros cantaba en las copas de los pequeños álamos que rodeaban las tiendas. Salí después de calzarme las botas y vi un fuego encendido, por lo que me senté al lado. Por primera vez noté que el terreno descendía desde la casa hasta llegar a un estanque de unos 4.000 metros cuadrados de superficie. En el estanque había un álamo grandísimo. Varios cuervos graznaban desde una zona rocosa que había más allá. Mientras admiraba el paisaje, sentí como si los días pasados hubieran sido un sueño y por fin estuviera volviendo a mi antiguo yo. ¿Cuánto necesitaba la taza de café que me ofreció el adolescente? ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Tommy, dijo en perfecto inglés. Miré a la mujer mayor que estaba cerca. ¿Es tu abuela? Sí. ¿Cómo se llama? Abuela. ¿Ese es su nombre? Asintió. En ese momento la mujer llamó al joven, quien corrió hasta ella abrazándola y comenzó a traerla con gran orgullo hasta donde estaba yo. Endulcé mi café con miel que hallé en una jarra colocada en una canasta cerca del fuego. Lo bebí lentamente sin ninguna intención de pensar en las experiencias vividas. Estaba seguro de que sobraría tiempo para hacerlo después. Por ahora solo quería permanecer sentado, admirar la belleza sencilla del lugar y sentir la normalidad por un rato. Un cuervo sobrevoló el corral y aterrizó en un poste cercano para luego mirarme fijamente. Desvié la mirada. ¿Ya estás despierto?, preguntó abruptamente Rachel, que estaba a mis espaldas. El timbre de su voz me pareció ligeramente distinto al de la noche anterior. Sí, respondí poniéndome de pie.
Cuando nuestros ojos se encontraron, me sonrojé por alguna razón y evité volver a mirarla directamente. Era como si hubiéramos tenido una aventura de una noche o algo parecido. Se sentó en un cojín cercano al fuego y el muchacho también le sirvió café. Rachel sacó un billete de $1 del bolsillo y se lo ofreció, pero el muchacho se negó a aceptarlo mirando a su abuela. Rachel insistió y él se animó a aceptarlo tomando el billete y guardándoselo rápidamente en los pantalones. Al mirar a Rachel, algunas de nuestras experiencias en la montaña se abrieron paso de nuevo hasta mi conciencia, al menos intelectualmente. Sabía que había experimentado lo que solo puede llamarse conexión divina y una verdadera protección que compartía con Rachel y con los demás. También sabía que habían ocurrido muchas otras cosas que no podía recordar. Recordé a Will diciendo que se trataba de una mínima parte de lo que podía suceder, de una experiencia sobre la que deberíamos trabajar más tarde. Todavía no lograba entender bien a qué se refería. Después de un rato, dejé que esos pensamientos se fumaran. Repentinamente volví a sentirme vulnerable y llegué a considerar la posibilidad de irme. La lógica me decía que ya era suficiente. Un grupo de extremistas había tratado de matarnos y aunque habíamos escapado, ¿para qué tentar más al destino? De pronto, Rachel acercó su cojín al mío y dijo: «Todo lo ocurrido es importante». ¿En verdad?, dije sin estar seguro de querer escuchar lo que ella iba a responder. Trató de animarme. El documento dice que la apertura a la conexión con Dios sucede con mucha mayor frecuencia que lo que la gente piensa. Está integrada en la estructura del universo y en el funcionamiento mental de las personas. Su sonrisa era tan contagiosa que me dejé llevar por su tren de pensamiento y pensé de nuevo en las ideas de Jung, deseando que Coleman estuviera aquí. Según sabía, el psiquiatra suizo no solo había descubierto el fenómeno de la sincronización, también era famoso por su noción de que nuestros cerebros y mentes estaban estructurados por arquetipos. Afirmaba que los humanos, por ejemplo, eran capaces de aprender a caminar sin pensar en cada músculo individual involucrado en el proceso, porque el patrón de coordinación muscular necesario para esta actividad ya estaba integrado en la estructura de nuestro cerebro, contenido en lo que él llamó rutas arquetípicas preestablecidas que se transmitían genéticamente. Para caminar, solo teníamos que ver a otros y tratar de hacerlo, lo que dispara el patrón de rutas neuronales que nos ayuda a aprender rápidamente esta actividad. Debido a que estas rutas son básicamente las mismas para todos los cerebros, aprender a caminar es exactamente igual para todos los seres humanos. Jung sostuvo que el desarrollo espiritual estaba estructurado de la misma manera, en una especie de sendero o ruta latente que esperaba nuestra instrucción para ponerse en marcha. Y de nuevo, esta experiencia se sentiría igual en todos los casos. Sucedieron tantas cosas ayer, dije al fin. Es difícil digerirlo. Y la verdad es que parece que no puedo volver a sentir lo mismo que sentí ayer en la montaña. Me miró emocionada. Sí, pero la quinta integración dice que no tenemos que recordar el evento. Solo tenemos que seguir integrando los demás elementos para retornar a la experiencia. Ya sabes, me refiero a la ascensión a la sagrada influencia que trata el documento. La única parte de la experiencia que debemos conservar ahora, como parte de la quinta integración, es el sentimiento de amor y protección. Es lo mismo que me dijo Will. Aclaré para luego pedirle que continuara. La quinta integración completa lo que preparó la cuarta, si tenemos la intención de ser veraces y mantenernos alineados frente a las mayores mentiras ideológicas, algo en nuestro cerebro se abre en consecuencia. Sabemos que no podemos enfrentar este tipo de peligros solos, valiéndonos únicamente de la fuerza de nuestro ego. Nadie puede hacerlo. Sin embargo, ese reconocimiento dispara una ruta preexistente y por ello experimentamos el descubrimiento, un descubrimiento que conduce a la conexión divina y a las premoniciones y sincronizaciones necesarias para ser protegido. En efecto, la sensación de protección retornaba a mí. Hasta ahora, a ciertas personas les había sucedido al azar cosas horribles porque no disponíamos de la conciencia necesaria para escuchar las advertencias que podían apartarnos de ese peligro.
Si el documento estaba en lo correcto, la protección parecía ser una parte natural de nuestra habilidad espiritual innata, partiendo, supuse, de la ley de conexión. Al pensar en esto me llegó una imagen del futuro. ¿Llegará el día en el que la humanidad será tan sensible a las premoniciones como para que todos sepamos, por ejemplo, que ha llegado el momento de dejar una ciudad y subir a las montañas antes de que se presente un tsunami o un terremoto, igual que sucede a veces con los animales? Rachel me miraba fijamente. Nos corresponde comenzar a recapturar sistemáticamente la experiencia vivida en la montaña para vivirla todos los días. Estamos en la sexta integración. ¿Recuerdas la profecía dada en Perú? Vamos a descubrir una misión. Hizo un leve intento por volver a mirar mis ojos. Sostuve su mirada un instante antes de desviarla. En ese momento, Wolf se acercó a la casa en su auto. Nos levantamos para saludarlo. Sorpresivamente vimos que Coleman viajaba con él, además de otro hombre que estaba en el asiento trasero y que no pude ver bien. Nos apuramos para llegar al auto y al acercarnos vi que el hombre en cuestión era Achar. Will salió de la casa. Wolf nos dijo que había encontrado a Coleman en compañía de otros científicos en Sedona. Él también había escapado cuando el helicóptero distrajo a los extremistas. En cuanto a Jar, algunos Hopi del pueblo lo habían visto en una clínica. Wolf dijo que Achar había logrado escapar tras ser interrogado por los extremistas. Desafortunadamente, añadió Wolf, aunque la policía estaba enterada de la presencia de los extremistas, ninguno fue atrapado. ¿Escuchaste?, dijo Aira. Eso significa que pueden llegar en cualquier momento. Debemos hacer algo. ¿Qué te sucede?, tronó Achar. ¿No puedes estar en paz ni un momento? Mira quién habla, gritó Aira. Ustedes son los grandes destructores de la paz. Rachel contuvo a Aira y la abuela llevó a Achar hacia la casa. Por primera vez advertí que Achar tenía una gran herida en la frente, además de tener inmovilizado uno de los brazos. Will miraba insistentemente a Wolf. ¿Dónde está ese sitio del que me hablaste?, preguntó. Cerca del estanque y del árbol grande. A ese sitio lo llamamos el lugar de la armonía. Bien, respondió Will. Vamos a necesitar mucho de eso. Durante la mayor parte del día descansamos y comimos solos. Achar no volvió a salir de la casa y Aira permaneció casi todo el tiempo en silencio y reservada. Después de contarme brevemente cómo había sido capturado por los extremistas, Coleman durmió casi todo el día. Parecía distraído, como si estuviera trabajando en algo y tuviera que terminar este proceso para contármelo. Yo estaba completamente obsesionado con la idea de que nuestra experiencia de descubrimiento se hallaba integrada a cada cerebro humano. Si esta noción era cierta, entonces podía implicar que todas las integraciones estaban también incorporadas a nuestro cerebro y por lo tanto estaban, en cierto sentido, destinadas a toda la humanidad. Me ocupé revisando la cuarta y quinta parte del documento, que coincidían exactamente con lo que me habían dicho. Cerca del atardecer vi que Aira y Achar discutían con Will. Al principio del altercado, ambos alzaron la voz y se dieron la espalda. Al final, los dos hablaron unos minutos sin rencor. Finalmente, los tres caminaron hacia el gran álamo y se reunieron con Wolf, quien arrojaba leños a una gran hoguera ubicada en el centro de un círculo de troncos. Sabía que Will y Wolf tramaban algo. Podía sentirlo. Una sensación de expectativa flotaba en el aire. Me dirigí hacia allí y de camino pasé junto a la tienda de Rachel. Ella salió de allí con un pequeño diario y sonriéndome, como si hubiéramos quedado en vernos en ese lugar y a esa hora específica. Quería tomar algunas notas, dijo moviendo el diario. Will nos está reuniendo para algo, comenté. Me devolvió una sonrisa críptica, como si ya supiera de qué se trataba, pero no estuviera dispuesta a revelarlo. Al aproximarnos al árbol, me di cuenta de que Coleman se dirigía también hacia allá.
no nos miraba. Tuve la clara sensación de que él, al igual que yo, pensaba con profundidad en nuestra experiencia compartida. Para cuando llegamos al círculo de fuego, ya casi había anochecido y todos estaban ahí. Rachel y yo quedamos ubicados a un lado del fuego. Adjar, Aira y Coleman estaban del otro lado. Will se había separado del grupo como si se aprestara a dirigirse a nosotros. Wolf se colocó a un lado del fuego, sosteniendo un largo palo que usaba para atizarlo. La abuela estaba detrás de todos nosotros, debajo del álamo, haciendo mínimos movimientos con los pies que parecían un intento de danza. Tommy estaba junto a ella. En ese momento, Wolf usó el palo para extender el fuego y apagar las llamas. Volaron chispas por todas partes. Entonces Will pidió que nos sentáramos los unos enfrente de los otros sobre los 6 pequeños troncos que formaban un círculo alrededor de la hoguera, que era entonces sobre todo brasas. Rachel me miró y se dispuso a sentarse frente a Coleman. Aira y Adjar se sentaron uno frente al otro. Era demasiado tarde, cuando me percaté de que me había quedado sin pareja. Estaba a punto de comentarlo cuando, para mi sorpresa, Tommy se acercó a mí con una madurez superior a su edad y elevó las cejas como pidiéndome permiso para sentarse frente a mí. Por supuesto, dije. Durante largo tiempo nos dedicamos únicamente a mirarnos. Las brasas al rojo proyectaban un tono rojizo en nuestros rostros. La oscuridad era completa, y aunque no distábamos más de 4 metros de la persona que estaba frente a nosotros, era difícil enfocar el rostro del otro con una luz tan tenue. Era como si fuéramos obligados a mirar a la persona como una forma, dificultando la comunicación por medio del lenguaje corporal o la expresión facial. Me pareció lógico suponer que la disposición de la hoguera respondía a una estratagema psicológica Hopi. Quise reunirlos, comentó Will, porque Wolf ha sido capaz de hallar la 6ª integración. También sé que muchos de ustedes se disponen a partir, de modo que quise dirigirme a ustedes antes de que se vayan. El documento dice que cuando ya se ha experimentado el descubrimiento de la conexión con Dios, entonces se han completado los cimientos de la espiritualidad, un nivel de conciencia estable que constituye un punto de partida inmejorable para, si lo deseamos, proceder con las integraciones restantes. Un viaje que el documento llama ascenso a la sagrada influencia. El documento describe este ascenso como una recuperación sistemática de la conexión divina toda, una recuperación que tiene lugar parte a parte conforme elevamos nuestra conciencia a ese estado superior. Esto culmina con el descubrimiento del 12º nivel, y en ese momento seremos capaces de mantener esta conciencia. En ese momento, Will hizo una pausa y nos miró. Sea como fuere, continuó, dice muy claramente que todas las personas que estén a tu alrededor durante el descubrimiento están allí por una razón importante. Conforman un grupo que puede ayudar a que el tránsito entre las integraciones restantes sea más rápido. De acuerdo con el documento, estos grupos tienen también otro propósito. Al estar juntos, se conforma el llamado modelo de acuerdo, que sirve para ponerse de acuerdo sobre la veracidad de cada integración y para influir en los demás con el poder de este acuerdo. Estos grupos o modelos de acuerdo son muy importantes porque en la medida en que están formados por personas que representan distintas tradiciones religiosas, sirven para contrarrestar y resolver la peligrosa polarización y el odio que se genera entre los extremistas religiosos del mundo. Will se acercó a nosotros. Los modelos tienen ese efecto en los extremistas porque al proceder a las integraciones restantes y crecer en influencia, comenzaremos a difundir una verdad central al resto del mundo, que, en esencia, todas las religiones apuntan a la misma experiencia de conexión con Dios que hemos compartido. Es esta experiencia común la que, una vez reconocida, puede servir para reconciliar las diferencias entre las religiones y ayudar a lograr una unidad. La verdad, no lo olviden.
es contagiosa. No podía ver bien las expresiones de sus rostros, pero sí pude distinguir los gestos de Achar, Aira y quizá también Coleman. Lo último que quería la mayoría de nosotros al unirnos al corro era quedarnos allí hasta que acabara el día, y mucho menos permanecer reunidos hasta que se produjera alguna forma de unidad. Will hizo otra pausa, sabiendo que nos acababa de arruinar el ánimo. Miré a Wolf y hubiera jurado que me guiñó un ojo. Antes de tomar decisiones en este sentido, siguió Will, quiero comunicarles aquello que el documento dice que está en juego. Al igual que sucede con las integraciones anteriores, es necesario que un número suficiente de personas dé los pasos restantes para que la influencia crezca y se haga más poderosa. Lo suficiente para contrarrestar los peligros que surgen allá afuera. Al no actuar en consecuencia, estamos propagando otra especie de contagio, la que da por perdido al mundo. Pensé que Will había logrado su propósito. Ahora todos estábamos obligados por igual. Puede que quisiéramos huir y salvarnos, pero si lo hacíamos, la polarización constante podría acarrear la destrucción del mundo. En realidad, la situación había sido la misma desde la primera integración. Ninguno había tenido opción. Conforme nos mirábamos en silencio, noté que Aira estaba inquieta, como si supiera algo que los demás ignorábamos. Finalmente gritó: «Si todo esto es cierto, ¿qué estamos haciendo aquí limitándonos a hablar de ello? Echemos esto a andar. Los adversarios siguen por ahí. Tenemos que resolver todo esto». Miró a Rachel. «Mientras debatías con Achar sobre el documento y experimentaban las elevaciones, yo compartía tus sensaciones y experiencias, pero no te dije algo importante y tampoco lo hizo Achar. Anish y el resto de esa gente ya tiene un plan para destruir el mundo, y lo van a hacer». Miró directamente a Achar. «Sabes que lo que digo es cierto. Cuéntaselo». Achar se levantó y desvió la mirada. Por un momento pensé que se alejaría hasta perderse en la oscuridad. En lugar de ello nos miró y volvió a sentarse. «Es cierto», dijo. «Tienen un plan para forzar el fin de los tiempos. El grupo con el que estábamos se compone de dos facciones extremas, una que adhiere a la tradición musulmana de Alá y otra que sigue las religiones occidentales de Dios o Yahvé. Ambas facciones creen que antes de que llegue el fin de los tiempos deben ocurrir algunos eventos históricos que se describen en sus respectivas escrituras. Cada bando cree que, cuando tengan lugar estos hechos, sus respectivos profetas o figuras sagradas regresarán para reunir a los verdaderos creyentes, acabando con sus enemigos y estableciendo en la tierra un mundo completamente espiritual basado en su doctrina particular. Sin embargo, ellos creen que su principal deber es procurar que estos hechos sucedan tan pronto como sea posible. Han dejado a un lado el odio que sienten entre sí para colaborar en este sentido, al menos por un tiempo. Se llaman a sí mismos apocalípticos y tienen el objetivo esencial de provocar esta última guerra que permitirá que suceda todo lo anteriormente expuesto. El Armagedón. No podía creer lo que escuchaba. Adshar describía prácticamente la misma amenaza que Peterson había mencionado, solo que esta vez las cosas eran peores. Una coalición de grupos occidentales y árabes trabajaban activamente para acabar con el mundo. Ahora todo cobraba sentido. El hecho de que el grupo estuviera integrado por miembros tanto árabes como occidentales y que discutieran tanto entre ellos con tal frecuencia. Habían pactado una tregua difícil de sobrellevar para comenzar una última guerra, tras la cual solo tendrían que esperar a que la mejor religión se impusiera, por decirlo así. Cada bando pensaba que su tradición prevalecería. Mientras hablaba pude sentir que Achar suavizaba el tono. También él sabía que no teníamos opción. Debíamos intentar influir en las personas que compartían esas creencias ideológicas capaces de hacer tantísimo daño. Alguna vez creí, continuó Achar, que este mundo estaba maldito y también deseé que la divinidad lo reemplazara por un mundo ideal. Por eso me uní a los apocalípticos. Pero este grupo ha decidido usar toda la violencia necesaria para proteger su plan y provocar una guerra total. Por eso los he abandonado. Cuando escapé de ellos, también experimenté el descubrimiento que lo cambió todo para mí.
Por primera vez se dirigió abiertamente a Aira. Sentí que ella también recordaba su experiencia de descubrimiento. Me pasa lo mismo, dijo ella. La llegada de lo divino debe tener lugar y los humanos deben ayudar de alguna manera, pero el fin de los tiempos no debe tratar de provocarse por medio de la violencia. También me vi obligada a rechazar la visión de los apocalípticos. De pronto recordé algo. Por alguna razón, la conversación sobre Dios, interviniendo para salvar al mundo, me recordó el misterioso punto de conexión experimentado en la montaña secreta. Durante mi acceso de amor y euforia, tuve la experiencia de un punto o una fuente de la que parecía brotar el amor. Incluso recordé haber tenido la idea de que las profecías del fin de los tiempos tienen otro significado que aún no ha sido comprendido del todo. El documento dice, afirmó Will, que un grupo modelo no puede seguir adelante a menos que todos sus miembros se den cuenta de que su verdadera misión es involucrarse. Nos miramos en silencio, o más bien miramos los contornos que la poca luz nos ofrecía. O tal vez miramos nuestros respectivos espíritus. Poco a poco me di cuenta de que todos volvíamos a unirnos. Lo sentí de la misma manera como lo había sentido en la montaña secreta. Tommy y Adshar se me presentaban como adiciones lógicas al grupo. Miré a Wolf. ¿Eran tan hábiles estos Hopi como para devolvernos al estado de conexión? ¿Y todo con ayuda de una hoguera? A continuación, tuvimos una ronda de revelaciones personales. Cada uno describió la manera en la que su viaje espiritual lo había llevado hasta ese momento y a creer en la tradición religiosa elegida. Adshar nos dijo que había sido educado como musulmán y que en los últimos años se había interesado en la profecía del Mesías islámico, el 12º imán. Aira, quien había vivido toda su vida en Israel, dijo que lo que más le interesaba era la utopía judía que se crearía tras la llegada de su esperado Mesías. Luego llegó el turno de Rachel, quien afirmó ser cristiana y haber estudiado las profecías del fin de los tiempos, especialmente la del éxtasis, la idea de que todos los creyentes se unirían flotando en un solo cuerpo, siendo protegidos del Armagedón. Le parecía significativo que la mayoría de las tradiciones tuvieran un evento similar en sus profecías. A continuación habló Tommy, quien parecía algo nervioso. Miró a la abuela y dijo representar la tradición de los nativos, pues había estudiado la profecía maya y crecido bajo la influencia tanto de los Hopi como de los Yaquis. Durante su búsqueda, el año anterior, él también había experimentado el descubrimiento. Ahora estaba fascinado por el calendario maya. Este calendario bien podía ser descrito, nos dijo, como una profecía del fin de los tiempos en sí mismo, ya que se refiere al final de una etapa de la creación y al comienzo de otra mejor. De acuerdo con los mayas, explicó, entraremos en una etapa en la que la iluminación será más accesible, pero no será impuesta. Debemos darnos cuenta de que la búsqueda de todos, quienes viven actualmente, tiene como objetivo acceder a esa parte ignorada de nosotros mismos, que constituye la fuente de la conciencia misma. No podía creer lo que oía. Yo, como muchos otros, había intuido que el calendario se refería a algo nuevo en la historia. Y aquí estaba un joven que decía comprender las cosas de esa misma manera. Mientras hablaba, comencé a sentir que la comprensión del calendario debía ser una parte muy importante de las siguientes integraciones, especialmente de la 12ª. Con Tommy habían quedado cubiertas buena parte de las religiones mayores, a excepción de las tradiciones religiosas orientales. Yo siempre me he sentido inclinado a la vía oriental, dijo Will abruptamente. Luego nos hizo un claro resumen de su vida que denotaba una búsqueda incansable por lograr una comprensión práctica de la conciencia espiritual. De nuevo el silencio. Las miradas se dirigían ahora hacia Coleman. Nos habló de su vida en general y del tránsito que lo había llevado del escepticismo a la exploración de nuestra más profunda naturaleza. Cuando llegó el tema de la religión, se limitó a levantar los hombros. Todos parecimos contentarnos con eso, pero me quedé con la impresión de que pensaba en algo que no quería decirnos aún.
Cuando volví a concentrarme en el grupo, me di cuenta de que las miradas recaían sobre mí. Yo amo parte de todas las religiones, espeté. Will se rió, pero los demás permanecieron silenciosos, al menos al principio. Luego empezaron a reír también, hasta que todos reímos a carcajadas. En ese momento nos unimos todavía más. Nos movíamos hacia la conexión total experimentada en la montaña. Teníamos casi la misma facilidad para hablar e interactuar. El documento afirma, añadió finalmente Will, que una vez que los miembros de un grupo experimentan la realidad de una conexión divina, comprenden que ésta es la misma para todos, sin importar los antecedentes religiosos. Y también se dan cuenta de otra cosa, que cada religión del mundo enfatiza solo algunos aspectos de esta experiencia. Los otros elementos son minimizados, por no hablar de los que de plano son suprimidos. Piensen en lo que significa esto, continuó. Entre todas las religiones se completa adecuadamente la experiencia. Sin embargo, si se consideran aisladamente, todas las religiones están incompletas. Por lo tanto, lo que se requiere es que cada religión enseñe su parte correcta de la conexión divina, para así obtener de las demás religiones lo que le falta. Esta es la única manera de entender la experiencia en su totalidad, y así convertirla en parte de la vida diaria de la humanidad. Tal es el propósito de los modelos de acuerdo, llegar a un consenso público sobre la reconciliación natural de las religiones. Y no debemos olvidar que ya están operando por ahí muchos grupos de este tipo. Unos avanzarán más que otros, pero con el paso del tiempo y mediante la conversación consciente, las reconciliaciones más veraces evolucionarán en la mente de las personas, aumentando así su influencia en la cultura humana conforme avanzamos en las integraciones restantes. Todos seguíamos sus argumentos con atención, manteniendo incluso aumentando el nivel de energía. Habíamos dejado de ser miembros de distintas religiones para convertirnos en un grupo de almas que decidieron ayudar a hacer historia. Cuando desperté a la mañana siguiente, mi cabeza seguía revolucionada por la experiencia de la noche anterior, especialmente por la revelación de que el grupo extremista ya tenía un plan para poner en marcha el Armagedón. ¿Cuántos modelos de acuerdo se necesitarían para llegar a estos apocalípticos y a otros como ellos? ¿1000? ¿10.000? Al salir de la tienda vi que los demás ya estaban bebiendo café y observando la colorida danza del amanecer en el escenario del cielo azul oscuro. Caminé hacia ellos y cuando me vio Coleman, corrió hasta mí llevando varias páginas del documento. Hay otra cosa que quisiera señalar respecto a la sexta integración, dijo señalando un pasaje específico. Aquí dice que existe otra tradición que debe ser también parte de la reconciliación religiosa, una tradición que se dedique a explorar la espiritualidad a través de una óptica que se proponga ser tan objetiva como sea posible. ¿A quiénes te refieres?, pregunté todavía adormilado. A nosotros, los científicos, respondió. Yo puedo aportar a nuestro grupo la perspectiva de la tradición científica. Muchos de los demás, incluyendo a Will, habían escuchado lo dicho por Coleman y se mostraron de acuerdo con la idea. Coleman me miró. Sí, por supuesto, dije. Desayunamos y a media mañana nos dirigimos de nuevo al círculo. Wolf había vuelto a encender una hoguera, solo que más pequeña que la última, justo lo necesario para vencer el frío matinal. Por largo rato nos miramos, solazándonos en la sensación que habíamos alcanzado la noche anterior. Entonces habló Will. El documento comenta algunos acuerdos que deben alcanzarse antes de que un grupo modelo pueda evolucionar. Acuerdos que resultan clave para que el proceso funcione. Uno de esos acuerdos es el siguiente. De ninguna manera podemos pretender que los adeptos de cualquier tradición tengan que renegar de su fe o de cualquiera de sus aspectos. Deben limitarse a integrar lo mejor del resto a la propia tradición. El otro acuerdo consiste en que nadie debe pensar que su camino es el único posible para alcanzar la conexión divina. Recuerden, todos experimentamos este descubrimiento a pesar de las diferentes perspectivas religiosas que nos precedían. La conexión ocurrió porque estábamos en el mismo lugar por propia voluntad y porque necesitábamos abrirnos a una conciencia divina superior.
Lo que Will había expresado era un hecho innegable. Todos habíamos experimentado el mismo descubrimiento, y eso significaba que había muchas vías para llegar hasta allí, pero solo una experiencia. Volvimos a quedar sin palabras por un momento. La expectación era palpable. Luego, Will sonrió y miró el documento. Dice que debemos comenzar por concentrarnos en la parte de la conexión divina que mejor haya quedado grabada en la memoria. Todos esperamos a que alguien tomara la palabra. Los ojos de todo el grupo se fijaron en Coleman. Como científico, dijo Coleman finalmente, el primer elemento de esta conexión que recuerdo es una sensación de extremo bienestar y amor, el sentimiento de haberme reencontrado con una parte perdida de mí mismo. También sentí que me protegían. Todos asentían con la cabeza. ¿Cómo describirían el resto de ustedes este elemento amoroso y de pertenencia a la conexión divina? El Espíritu Santo nos colmó, explicó Rachel. Alá nos ofreció su guía, comentó Adshar. Dios recompensó nuestro trabajo, dijo Aira. Todos miraban a Tommy. El Espíritu llenó el mundo y éste cobró vida, dijo con una lucidez y un poder que sorprendió a todos. Coleman parecía estar pensando de nuevo. Espera un minuto. Esas son descripciones religiosas. Necesitamos hablar con más precisión sobre la experiencia misma de llegar a casa para amar y discernir qué tradición enfatiza esto más que las otras. Rachel se moría por hablar. Solo hay una tradición, dijo ella, que enfatiza especialmente el amor divino, el cristianismo. Sé que la palabra amor suena hueca en ocasiones y que no siempre expresamos tanto amor como deberíamos, pero creemos que, si buscamos esta experiencia con humildad, podemos acceder y sentir lo mismo que en la montaña. Somos elevados por encima de nuestras vidas y todos los errores que hemos cometido quedan atrás. Somos renovados y tenemos mayor plenitud. Para mí, esta experiencia era como llegar a casa, donde finalmente nos liberamos de todo aquello que no quisiéramos haber hecho. Tengo la sensación de que, cuando accedemos a esta conexión, podemos empezar de nuevo. Nadie habló. Todos sabíamos que tenía razón. El amor y el bienestar que experimentamos nos brindaron la sensación de dejar atrás el pasado. Ella continuó. Enseñamos que cualquiera que desee llegar a casa y empezar de nuevo puede hacerlo, pero esto equivale a la refutación de la idea del ojo por ojo. Como vimos en la montaña secreta, en un nivel superior de conciencia, no existe justificación del ciclo de la venganza, no existe la posibilidad. La verdad es que tenemos que permitir que todos tengan la capacidad de cambiar, de ser redimidos en un abrir y cerrar de ojos. No podía creer que ella se estuviera refiriendo al ciclo de la venganza. El coronel Peterson había dicho que no podía superarse. ¿Había otra tradición que refutara el ciclo de la venganza, aunque fuera parcialmente? Finalmente, Adshar habló. Debo admitir que nuestra tradición no enfatiza este elemento de amor y perdón, no de la manera en que lo experimentamos en la montaña. Y también nuestra tradición tiene la venganza y el castigo como principios básicos. De hecho, no había entendido el perdón hasta el descubrimiento. Pero hay partes de nuestra tradición, como los sufís, que dicen esencialmente lo mismo, solo que no se les presta mucha atención. Varios más comentaron después los preceptos y escritos poco conocidos de sus tradiciones, que también señalaban la importancia del amor y de superar el pasado. De modo que, dijo Will, estamos de acuerdo en que el cristianismo es más enfático en este elemento de la experiencia de Dios, un énfasis que las demás tradiciones, para ser exactos al describir la experiencia, deberían integrar también. Tommy habló. Los pueblos nativos se han concentrado a veces en la venganza y en la enemistad. Estoy de acuerdo en que el cristianismo hace el mayor énfasis. Yo también estoy de acuerdo, dijo Will.
El pensamiento oriental se expresa más en términos de plenitud, pero también existen corrientes que enseñan sobre el amor y la reconciliación. Pero el amor que todo lo transforma de la tradición cristiana es el más preciso. Todos asintieron. De acuerdo, dijo Will. Debo retomar un tema. Comenzaré contigo, Rachel. ¿Reconoces que las personas de otras religiones pueden alcanzar este estado eufórico dentro de su propia tradición? Ella lo miró con completa honestidad. Debo admitir que siempre me ha resultado problemático aceptar eso, esencialmente porque nuestras escrituras afirman que solo se puede llegar a Dios por medio de Cristo. Y sé que aquí hay otras personas que también piensan que la vía de su religión es la única válida. Miré a mi alrededor con la sensación de que habíamos llegado a un callejón sin salida. El mayor obstáculo para la reconciliación religiosa estaba sobre la mesa, a nuestra consideración. Entonces se me ocurrió una idea, y sin pensarlo dije, pero Rachel, ¿estás de acuerdo con que en el bautismo Cristo se reunió completamente con Dios? ¿Y se hizo igual a Dios según el dogma de la Santísima Trinidad? Lo aceptó. Si alguien busca sinceramente la conexión divina y en verdad la encuentra, a pesar de no haber escuchado hablar de Cristo jamás, ¿no podemos afirmar que ha transitado el mismo camino de expansión de la conciencia que nos enseñó Cristo? En cierto sentido, habría participado de Cristo. Tal vez sea eso lo que las escrituras quisieron decir. El grupo quedó impresionado por mi comentario y todos miraron a Rachel. Ella me observó por un largo rato y luego sonrió. Sí, ahora lo creo así, porque después de nuestra experiencia pienso que la conexión es cuestión de dejarse llevar y abrirse a una conciencia superior. Por lo tanto, pienso que tienes razón, aunque nuestro eje es la fe y la confirmación de esa fe. La mirada de Rachel se fijaba ahora en Aira, como si le formulara la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesta a aceptar que tu tradición puede ser una de muchas vías? ¿Aceptarías que todas las demás tradiciones pueden llevar al amor y la redención? Esta discusión me afecta, dijo Aira devolviéndole la mirada a Rachel. Al igual que ustedes, experimenté una seguridad interior y la sensación de ser amada y protegida sin importar los obstáculos. De modo que debo decir, de acuerdo con mi experiencia, que mi tradición debe reconocer que la redención instantánea existe y que las personas de otras tradiciones religiosas pueden entrar en conexión con el Dios único. Añadió sonriendo. Y de hecho, tenemos nuestras propias escrituras y profetas que han dicho prácticamente lo mismo. Terminó y miró a Char, quien la contemplaba en total aceptación. Todos pudimos sentir que un grueso muro construido por siglos de conflicto empezaba a derrumbarse. Sé que tu gente ha sufrido también, dijo a Char, y puedo mostrarte el camino. Solo existe una conexión divina y es la misma para todos nosotros, sin importar el sendero que elijamos transitar, siempre y cuando se trate de un camino genuino y lleno de amor. Por varios minutos nos limitamos a mirarnos entre nosotros, sintiendo cómo se elevaban el amor y la conexión. Finalmente Will dijo, hemos recordado un nuevo elemento, la sensación de que existe una misión personal y también colectiva que percibimos durante nuestro descubrimiento, la experiencia que nos llevó a formar este grupo. ¿Qué tradición es la que más enfatiza la noción de que estamos en la Tierra para hacer algo importante? Aira respondió de inmediato. Estás refiriéndote a la tradición judaica. Creemos que estar en conexión con Dios equivale a que se nos dé un trabajo que hacer. La conexión con lo divino no solo nos brinda amor y perdón, también nos da una misión que sabemos que debe ser cumplida. No sé en su caso, pero en la montaña tuve la certeza de que existe un plan y que cada uno de nosotros forma parte de él. Todos estuvieron de acuerdo y varios comentaron que sus tradiciones también tenían escritos importantes que resaltaban la misión. Digamos que el énfasis no era tan claro como en el caso del judaísmo. ¿Estamos de acuerdo en que la tradición judaica es la que mejor enfatiza la parte de la conexión que constituye una misión? Preguntó Will. Podría afirmar que la claridad respecto de la misión, reforzada por nuestra decisión de crear un modelo de acuerdo, elevaba nuestra conciencia todavía más.
habíamos recapturado 3 elementos de nuestra conexión divina: el amor y todo lo que conlleva, la protección y la redención. Ahora teníamos la misión. Pude ver la elevación en todos los rostros. Todo lo que debemos hacer para permanecer en la quinta y sexta integraciones es recordar cómo se sienten esos elementos y procurar volver a ellos si los perdemos. Si perdemos esta conexión del amor, por ejemplo, es porque ha sido reemplazada por una de las emociones inferiores. Hay que volver al amor, la emoción primaria de la conexión, y esas emociones inferiores se esfumarán. Luego, cuando ya estamos en el amor, la protección y la misión llegarán también a nosotros. La clave para avanzar es escuchar. Will pronunció la palabra escuchar con un énfasis particular. Yo sabía que era su manera de aludir a la siguiente integración. ¿Saben algo de la séptima integración?, pregunté. Will me miró con complicidad. Todavía no hemos encontrado esa parte del documento, dijo Will, pero apostaría a que en la séptima se trata de descubrir más acerca de la ley de la conexión. Tenemos que encontrar todos nuestros poderes de intuición y darnos cuenta de que a través de ellos somos guiados. Fin del capítulo 6.